Y también habíamos visualizado que en este tipo de celda unitaria, muy simple, ¿no? Voy a ampliar un poquito para que podamos ver mejor. Sabemos entonces que la retícula, que es el tamaño característico de la red cristalina, mide una vez un radio, otra vez un radio, entonces el tamaño va a ser igual a 2 veces el radio del átomo que está formando ese tipo de celdas unitarias. Habíamos hecho los calculillos para calcular el volumen ocupado por el átomo comparado con el volumen total de la celda unitaria, lo que se define como factor de empaquetamiento. Y si mal no recuerdo, habíamos calculado como 0,52 o 0,54, ¿no? Creo que era 0,54, 0,52 creo que era. O sea, el 52% estaría ocupado. Y como ejemplos característicos de elementos metálicos que se organizan en ese tipo de celdas unitarias, habíamos hablado que está el polonio y el mercurio, siempre y cuando no esté a temperatura ambiente, sino esté a temperaturas inferiores al ambiente, porque a temperatura ambiente el mercurio está líquido y en consecuencia no es un cristal. Bien, después analizamos la estructura cúbica de cuerpo centrado y aquí podemos ver que hay un átomo íntegro dentro de la celda unitaria. En consecuencia, tendríamos, adicionalmente al átomo que hay en cada uno de los 8 vértices, sumado con el del centro, tendríamos entonces 2 átomos constituyendo ese tipo de celdas unitarias cúbicas de cuerpo centrado, que yo abrevio como BCC. Cúbicas de cuerpo centrado, ¿no? Esta normalmente la doy como cúbica S, CS, cúbicas simples. Y en el caso de la cúbica de cuerpo centrado, habíamos calculado la retícula como siendo 4R sobre raíz de 3. No tengo aquí la raíz, entonces voy a poner aquí como a la menos un tercio. Raíz de 3, ¿no? A la menos un medio, ¿no? Ahí estaría. Bueno, 3 elevado entonces a la menos un medio, no, a la medio nomás sería, ¿no? Si sería con menos, estaría entonces ya hacia arriba. Bien, después entonces, recuerdo que habíamos calculado el factor de empaquetamiento, y si la memoria no me engaña, habíamos visto que era 0,67, mucho más eficiente de lo que se constituía lo que era entonces la estructura cúbica simple. Y como ejemplos, el que más nos interesa en este tipo de orden cristalino cúbico de cuerpo centrado es el hierro. ¿Por qué nos interesa tanto? Porque el hierro es la base para la formación de los aceros, el material que los ingenieros mecánicos adoramos, amamos, mucho más inclusive que a nuestras enamoradas. También otro ejemplo característico está con el molibdeno, que es un metal que usamos bastante junto con el hierro para fabricar aceros bastante interesantes que los vamos a comprender cuando estemos estudiando entonces estos maravillosos materiales que son los aceros. Y finalmente entonces estudiamos los cristales cúbicos de cara centrada. Recuerden que esta es una abreviación mía, no constituye ninguna norma y simplemente entonces es diferente de una bibliografía a otra, por lo que hay que tener un poco de cuidado para no meter la pata, ¿no? Algunas veces en otros libros tienen otro tipo de nomenclatura. A mí me gusta usar esta nomenclatura debido entonces a que se evita confusiones. Cúbica de cuerpo centrado, ¿no? Viene de body, y cúbica de cara centrada viene de face, ¿no? Cara. Bien, contando los átomos, veíamos que en cada cara había una mitad. Como son 6, hay 3 átomos, más el total
que suman un octavo de volumen en los 8 vértices, estamos hablando que equivalentemente existen 4 átomos dentro de este tipo de celda unitaria. También entonces la retícula la habíamos calculado como siendo entonces 4R dividido entre raíz de 2, ¿no? Voy a ponerlo así. Y su factor de empaquetamiento, que no nos sorprende porque estamos viendo que es mucho más eficiente que las otras organizaciones, hay menos espacios vacíos, hay menos espacios intersticiales en este tipo de red cristalina, veíamos entonces que era 0,74. Y una cosa interesante, como esa estructura es mucho más eficiente que las otras, con certeza que va a haber muchísimos metales que se organizan en este tipo de celdas unitarias porque justamente al ser tan eficiente va a ser la más común. Y entre los ejemplos que habíamos mencionado estaba el aluminio, ¿no? Bastante usado en tecnología mecánica, el cobre, no usamos tanto como cobre puro, sí, pero usamos como aleaciones de cobre, ¿no? Los latones, los bronces navales, etcétera, ¿no? El cobre es bastante utilizado como variación en tecnología mecánica. Y ahí estarían otros metales bastante nobles, ¿no? Caritos, muy apreciados en la sociedad humana, como por ejemplo la plata, el oro, etcétera. Bien, entonces esta es nuestra tablita resumen. Podrán ver entonces que ha sido muy fácil entender las propiedades que tienen entonces estas celdas unitarias y en el fondo este tipo de cristales que hemos estudiado y que son característicos entonces podrán percibir de muchos metales, muchísimos metales, que son importantísimos, ¿no? Las fabricaciones mecánicas, ¿verdad? Bueno, eso fue entonces una revisión de lo que estudiamos la semana pasada. Vayamos entonces ahora a visualizar cómo nosotros podemos encarar otro tipo de clasificación para comprender mejor a los materiales. Otro tipo de clasificación. ¿Cómo podríamos entonces clasificar los materiales con un nuevo abordaje? Primeramente recordemos que hasta ahora hemos conocido varios tipos de materiales, o por lo menos hemos clasificado para entender mejor a los materiales respecto a varias ópticas. Una de ellas, aunque no hemos hablado específicamente, estaría muy relacionado con materiales que tienen su estructura formada por moléculas y materiales que tienen su estructura formada, perdón, por átomos. Recordando que cuando hablamos entonces de materiales que están formados por moléculas, tiene que venirnos a la cabeza los famosos enlaces fuertes que caracterizan a este tipo de materiales moleculares, que son los famosos enlaces fuertes tipo iónico y tipo covalente, o sea, compartir electrones. Y en el otro extremo estarían los materiales más bien atómicos, o mononucleares también le llamamos así, que les caracteriza a estos materiales que sus enlaces fuertes, si están formados por este tipo de enlaces, entonces se deben a enlaces metálicos, pensando en una nube de electrones dispersa en la estructura de estos elementos metálicos que interaccionan entre ellos y tienen una fuerte vinculación, ¿no? Una fuerte atracción. Pero sin olvidarnos que también existen materiales que tienen su cohesión debido a enlaces de Van der Waals, ¿no? Que son enlaces de característica entonces débil, son más fáciles de poder romper. Ese fue un abordaje inicial que dimos para clasificar a los materiales. Después hemos tenido otra visión de ver a los materiales
bajo la forma de orden que tienen en su estructura. Habíamos definido los materiales más importantes para nosotros, aquellos que son muy organizados, o sea, que son cristales, en otras palabras, y en consecuencia, como tienen un orden muy definido, no era necesario estudiar todo el cristal, ¿no? Y estamos estudiando ahora la celda unitaria solamente. Y adicionalmente, teníamos los otros materiales, que eran los materiales que hemos llamado de amorfos o no cristalinos. Esos materiales no nos interesan mucho, porque la mayoría de los materiales de nuestro interés en aplicaciones de tecnología mecánica está vinculado entonces con estos cristales, ¿no? Con estos materiales cristalinos. Solo para completar, también habíamos solamente mencionado que existen otras dos subcategorías que estarían vinculadas a los vidrios, que no son líquidos súper enfriados y que tienen orden de pequeño alcance, y los cuasicristales, que son entonces materiales tremendamente interesantes, aunque no tenemos todavía no aplicaciones prácticas en la ingeniería para este tipo de materiales, fractales o materiales cuasi cristales. También tienen un orden de muy corto alcance y son asimétricos normalmente. Bien, entonces esa fue una forma de visualizar a los materiales hasta ahora. Vamos a ir después, para comprender mejor a nuestros materiales, teniendo otras visiones para poder clasificarlos y entenderlos mejor. Pero ahora quiero plantearles una visión que les va a acompañar toda su vida cuando sean ustedes calculistas. Tiene que venirse esto a su cabeza. Cuando hacemos cálculos en ingeniería mecánica, estamos muy vinculados a lo que es la base de resistencia de materiales, y un pasito más encima, una aplicación de esa resistencia de materiales, sería entonces el cálculo de órganos de máquinas. Haciendo analogía, ¿no? Pensemos en animales como el caso de los mamíferos. Si ustedes comparan un mamífero tan grandote, enorme como una ballena, y lo comparan con un mamífero tan raro como el ornitorrinco, que solamente vive en Australia, o es originario por lo menos solamente de allá, podrán percibir entonces que orgánicamente son lo mismo. La ballena tiene corazón, tiene estructura esquelética, tiene pulmones, el ornitorrinco también, independientemente de que sea muy raro, ¿no? Garras de oso, pico de pato, pero analizando orgánicamente, sus órganos son los mismos. Y si nosotros tenemos esa visión sistemática y orgánica cuando hacemos diseño de máquinas, lo interesante es entonces que llegamos a esa simplicidad también. Todas las máquinas son la misma cosa, tienen lo mismo. Son sus órganos de máquinas, ejes, engranajes, cojinetes, ¿no? Algunos otros dispositivos, sistema estructural, y funcionalmente esos órganos de máquinas cumplen algunas actividades características de la máquina, ¿no? Transmiten movimiento, soportan fuerzas, y entonces los órganos de una máquina son exactamente los mismos a otra máquina. Entonces, por más simple que sea una máquina, o por más compleja que sea, o por más diferentes que parezcan, sistemáticamente es muy fácil de entenderlas y de diseñarlas, porque siempre tienen lo mismo. Y otra manera de llamar a los órganos de las máquinas es entonces llamarles de elementos de máquinas, órganos o elementos de máquinas, que sería entonces esa materia donde aplicamos nuestros conocimientos de resistencia de materiales, más específicamente entonces enfocados para diseñar, dimensionar y analizar esos órganos de máquinas como ejes, engranajes, etc. Bueno, entonces bajo esa visión, quiero entonces comentarles de que una persona muy conocida en la sociedad humana actualmente, como un astrónomo extraordinario, se llamaba Galileo Galilei. Él, entre las cosas importantes que hizo como revolución del conocimiento, ¿no? En su época, fue proponer lo que es entonces la teoría heliocéntrica. La Iglesia Católica defendía la idea de que la Tierra era el centro del universo,
y que todo giraba en torno de la Tierra. Entonces, Galileo Galilei dijo que es imposible bajo sus observaciones, y él propuso entonces la teoría heliocéntrica, ¿no? Eso le costó la cárcel a Galileo Galilei. Y como era una persona muy querida, muy conocida y muy admirada, porque era un gran científico en esa época medieval, la Iglesia Católica entonces tuvo que darle arresto domiciliar. Y él dentro de casa, para no aburrirse, miren, ¿qué hizo? Desarrolló una nueva ciencia, la resistencia de materiales, ¿no? Ese es el padre de la resistencia de materiales. Él fue entonces que propuso los teoremas fundamentales que soportan entonces el conocimiento de la resistencia de los materiales. Y les comento ahora entonces cuáles son esas tres hipótesis fundamentales bajo las cuales la resistencia de materiales se ha desarrollado. La primera es que los materiales tienen que ser continuos. Imaginen, por ejemplo, si tenemos un eje y a un eje le hacemos un agujerito, en ese lugar ya el material no es continuo. Entonces no podríamos aplicar a rigor resistencia de materiales ahí. Lo hacemos, pero de una manera aproximada, ¿no? La otra hipótesis fundamental es de que el material es heterogéneo, perdón, es homogéneo. Y vamos a comprender que inclusive nuestros aceros, que aparentemente son homogéneos a simple vista y son materiales tan usados por nosotros, no son homogéneos, sino son heterogéneos. Pero la resistencia de materiales igual la aplicamos, no obstante de que no estaría desarrollada, ¿no?, para ese tipo de materiales heterogéneos. Y finalmente, miren, aquí está el concepto donde yo quería llegar. La resistencia de materiales solamente puede ser aplicada sobre materiales que tienen un comportamiento idéntico en propiedades en todas sus direcciones. Recuerden que si bien no percibimos la cuarta dimensión, que es el tiempo, las otras tres dimensiones las percibimos perfectamente. Y tenemos entonces el famoso sistema de referencia que usamos, ¿no?, cartesiano, el famoso X, Y, Z, que vendría a nuestra cabeza en este momento para poder entonces designar coordenadas, ¿no?, en X, Y, Z de cualquier objeto. Podría ser un prisma rectangular, por ejemplo. Entonces, está muy clara en nuestra mente, ¿no? Podemos imaginarnos con mucha facilidad un material, entonces, tridimensional, y pensemos que en cualquier dirección que nosotros podamos visualizar en nuestro sistema X, Y, Z, las propiedades de ese material serían perfectamente iguales. Ese tipo de materiales, les vamos a conocer con el nombre técnico de materiales isotrópicos. Y en este nuevo siglo se ha preferido cortar un poquito la palabra y llamarlos materiales isótropos. Es lo mismo, materiales isotrópicos o isótropos. ¿Ok? Reitero, entonces, ¿qué sería un material isótropo o un material isotrópico? Sería entonces un material que tiene propiedades idénticas en todas las direcciones que analicemos o usemos a ese material. Y es una hipótesis fundamental para poder usar entonces los conceptos de resistencia de materiales. ¿Se acuerdan, no?, que habíamos comenzado nosotros con un poquito de análisis de tensiones, que es el fundamento de la resistencia de materiales? Y la tensión normal la habíamos calculado, ¿no?, un esfuerzo axial conociendo fuerza sobre área resistente. Entonces, un material isotrópico, eso es verdad. Reitero, entonces, ¿qué sería un material isótropo o isotrópico? Es un material en el cual sus propiedades mecánicas y otras son idénticas en cualquier dirección. Independientemente si nuestro material fuera homogéneo o no homogéneo, como les mencionaba hace un momento, que es el caso de nuestros aceros, que si bien aparentemente parecen homogéneos, no lo habían sido, ¿no? No lo habían sido. Bueno, una de las cosas más importantes que tenemos en ingeniería es que los ingenieros somos, pues,
tipos que nos gusta aproximar todo para simplificar las cosas, ¿no? Les había comentado en una clase pasada que los ingenieros queremos calcular un caldero para hervir los pollos y pelarlos, ¿no? Y como nos da problemas su geometría, no sabemos cómo modelar esa geometría, entonces, ¿qué hacemos? El pollo lo vamos a modelar como esfera rígida, isotrópica, ¿no? Entonces, eso no necesariamente es verdad, pero lo hacemos para simplificar nuestros cálculos. Y desde esa visión, miren, la mayoría de los materiales metálicos que usamos en aplicaciones normales de ingeniería, las simplificamos como si fueran materiales isótropos o isotrópicos. Reitero, ¿no? ¿Qué sería un material isótropo? Es un material que tiene propiedades idénticas en cualquier dirección. Por ejemplo, estamos aquí viendo, ¿no? En 3 dimensiones, un material, un metal, cualquiera que fuera, su propiedad entonces, ¿no? Podría ser el módulo de elasticidad, sería el mismo en esta dirección, el mismo en esta dirección, o el mismo en esta dirección, o en direcciones intermedias sería la misma la propiedad. Eso sería un material perfectamente isótropo. Quiero enfatizar de que no existe a rigor materiales perfectamente isótropos, pero hay materiales que sí se comportan bastante parecido a un material isótropo. Qué suerte que es el caso de nuestros materiales metálicos. Nuestros materiales metálicos, entonces, en el macro, cuando estamos hablando de material, ¿no? Grande que vamos a usar, un perfil, un pedazo de chapa, ¿no? Que vamos a usar en nuestro proyecto, ese material se comporta con una buena aproximación como siendo un material que tiene propiedades muy parecidas en todas las direcciones, o sea, puede ser modelado como un material isótropo. Bien, no es el único metal. Cualquier otro metal, entonces, como por ejemplo, ¿no? Los aluminios, los bronces, los materiales metálicos en general, pueden ser modelados, ¿no? Reitero, modelados. No es que realmente sean isótropos, pero simplificando pueden ser modelados bajo el concepto de materiales isótropos, materiales que tienen propiedades idénticas en todas las direcciones. Y en consecuencia, yo puedo aplicar mis conceptos de resistencia de materiales que me van a permitir después entonces pasar a diseñar órganos de máquinas y después para pasar a diseñar máquinas, que acabamos de comentar de que desde el punto sistemático y orgánico, todas las máquinas son iguales, ¿no? Un complejo, digamos, una compleja aeronave, ¿no? Es lo mismo que un simple reductor. Todos tienen los mismos órganos en máquinas, en el fondo. Qué interesante, ¿verdad? Ese abordaje del diseño sistemático a través de órganos. Bueno, pero entonces este concepto quedó claro para nosotros, que es un material isotrópico. Un material isotrópico o isótropo es un material que tiene propiedades idénticas en todas las direcciones, y ese es el concepto que más nos interesa. Es muy fácil hacer los cálculos estructurales de este tipo de materiales en contraposición de la otra gran familia de materiales que vamos a definir como materiales anisótropos o anisotrópicos. Reitero, en contraposición a los isótropos, propiedades idénticas en cualquier dirección, tenemos los materiales anisótropos o anisotrópicos, también llamados. ¿Qué tipo de materiales son estos? Estos materiales son entonces materiales que tienen propiedades diferentes en diferentes direcciones. ¿Qué propiedades? Las más importantes para nosotros, las mecánicas. Obvio que otras propiedades también, ¿no? Pueden venir aquí las conductividades térmicas, eléctricas, pueden venir cómo se propagan los fotones en la estructura, pero no importa. Si es que esas propiedades son diferentes en diferentes direcciones, ese material se llama, bajo el concepto de material diferente opuesto al isótropo, va a ser material anisótropo. O sea, tiene propiedades diferentes en diferentes direcciones. Y un ejemplo muy sencillito de poder entender a este comportamiento de estos materiales está en un material que es
usadísimo en la sociedad humana y que lamentablemente, ¿no?, afecta mucho su explotación y su uso intensivo a nuestro medio ambiente. Es la famosa madera. ¿Quién no ha hecho talleres, no? Aunque algunos han hecho labores, creo, ¿no?, en colegio, pero de todas maneras, ¿no?, hay bastante gente que ha hecho talleres en colegio y que trabajamos metales o trabajamos madera en talleres, ¿no? Y madera es una pichanga de trabajar. Y lo que sí nos acordamos de la madera es que la madera entonces es fibrosa. Y si nosotros vemos las propiedades en el sentido de la fibra de la madera, su resistencia, por ejemplo, en el ensayo de tracción, va a ser muy buena en el sentido axial, ¿no? En el sentido de la orientación de las fibras. Pero si nosotros haríamos el ensayo con una probeta en el sentido transversal a las fibras, su comportamiento es totalmente diferente, es más débil la madera. Señala entonces de que la madera no tiene propiedades en todas las direcciones, propiedades iguales, ¿no?, en todas las direcciones, y en consecuencia no puede ser catalogado como material isótropo, y es un material anisótropo, aunque tiene una simplificación que es una subfamilia de los materiales anisótropos que se consideran transversalmente isotropos, o también se puede decir que es ortotrópico, ¿no?, a este tipo de material. Pero en líneas generales, genéricamente, es un material entonces no isótropo, o sea, anisótropo. Sus propiedades varían en direcciones diferentes. Lamentablemente, no se puede aplicar los conceptos de resistencia de materiales tradicionales en este tipo de estructuras, en este tipo de piezas fabricadas con materiales anisótropos. Los modelos matemáticos, las ecuaciones que necesitamos, ¿no?, para analizar el comportamiento mecánico de materiales anisótropos es mucho más complejo. Y no se estudia en Bolivia en cursos de graduación. Tampoco que yo sepa, hay cursos de posgraduación en Bolivia que permitan el estudio entonces de este tipo de estructuras fabricadas con materiales anisótropos. Y un ejemplo característico, ¿no?, que a mí me duele un poco de mencionar, ¿no?, sería entonces la famosa fibra de carbono. Les comento, ¿no?, que yo soy fanático de la Fórmula 1, entonces la Fórmula 1 va a comenzar, ¿no?, en el Gran Premio de Hungría, creo que va a ser ahora, va a ser sin público, imagínense, qué pena, pero ya, por lo menos ya, el próximo mes ya vamos a comenzar a ver otra vez Fórmula 1 por televisión. Entonces, el chasis de esas maravillosas máquinas de la Fórmula 1 están hechas de fibra de carbono. Y uno de los grandes problemas que tenemos en Bolivia, por el cual no usamos entonces este tipo de materiales como la fibra de carbono, la fibra de boro, ¿no?, que es una fibra más, es un material compósito, ¿no?, composite, más avanzado que la fibra de carbono inclusive, es por el hecho de que su matemática es compleja. Y no podemos entonces analizar con esa simplicidad, ¿no? Tensión igual a fuerza sobre área. No se puede porque se comporta de una manera inesperada a veces en función de qué tipo de propiedades tenga este material anisótropo. En líneas generales, lo importante es ahora entender la gran diferencia que existiría entre materiales isótropos y materiales anisótropos. Isótropos, materiales fáciles de modelar, basados en el cálculo de resistencia de materiales, materiales que pueden ser considerados con propiedades iguales en todas las direcciones. Ejemplo de ese tipo de comportamiento, la mayoría de los materiales metálicos pueden ser modelados. No es que sean isótropos perfectos, ¿no?, pero pueden ser aproximados a materiales isótropos y podemos entonces aplicar nuestras ecuaciones sin ningún problema, ¿no?, de lo que sería entonces resistencia de materiales. Y por el otro lado, tendríamos entonces los materiales muy diferentes que tienen un comportamiento muy
diferente entre una dirección y otra. Y para poder estudiarlos la cosa se me complica. Y en el caso de estos materiales necesitaríamos, ¿no?, modelos complementarios a la resistencia de materiales para poder analizarlos. Estos materiales llamados de materiales anisótropos o anisotrópicos, entonces son característicos en el caso de materiales más avanzados como la fibra de carbono o también entonces la fibra de vidrio, la fibra de Gleyr, que es una fibra de vidrio avanzada, la fibra de boro, ¿no? Otro tipo entonces de materiales que tienen ese tipo de comportamiento anisótropo. Entonces, muy importante este concepto, materiales isótropos y materiales anisótropos. ¿Cuál vamos a estudiar ahora? No sé. Vamos entonces a dar una pincelada a ver entonces qué sorpresas nos reparan los cristales. Bien, primeramente voy a volver a mostrarles una... Uy, no sé si se me ha colgado, no me parece. Ahí está. Voy a mostrarles entonces... Se me colgó mi Google, no sé si es por la velocidad de la red que está lenta. Sin embargo, yo tengo un buen retorno, está todo bien. Ahí apareció ya. Entonces voy a comenzar a presentar entonces una pantalla, una presentación para recordar un poquitín. A ver si tengo alguna otra. No tengo ahorita un cristal, pero de todas maneras entonces analizaremos estos. Les muestro. Ahora sí. Miren, tengo aquí un croquis de las 3 celdas unitarias cúbicas que hasta ahora hemos estudiado ya bastante profundamente, ¿no? Conocemos muchas propiedades, su retícula, su factor de empaquetamiento, cuántos átomos están involucrados en su formación, ¿no? Conceptos entonces básicos, pero muy importantes. Quiero que ustedes reparen en el siguiente concepto. Si yo estaría analizando, por decirles, esta celda unitaria, esta de aquí, la cúbica de cuerpo centrado. Miren, si yo analizaría una propiedad mecánica, cualquiera podría ser, por ejemplo, el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad en esta dirección, que estaría conformada por la diagonal principal de la celda unitaria. Voy a utilizar unos lapicitos para que podamos entonces percibir mejor. Estaríamos hablando que estaríamos analizando esta dirección de la diagonal principal de entonces mi celda cúbica de cuerpo centrado, que típicamente es la estructura cristalina del hierro, ¿verdad? Bien, si yo analizo, pero esta otra dirección, caramba, ¿no? En esta dirección, mis átomos estaban chocando, estaban en tangencia. Pero en esta dirección están separados. O sea, las fuerzas de atracción van a ser diferentes. ¿Se acuerdan que las fuerzas de atracción entre cargas eléctricas eran muy dependientes de la distancia? Cuanto más chiquitita sea esa distancia entre dos centros de carga, tendríamos entonces una fuerza prácticamente infinita. Pero si esa distancia crece, esa fuerza va a disminuir exponencialmente. Entonces, en esta dirección tengo una gran atracción y en esta dirección tengo una poca atracción. Voy a deducir entonces que en esta dirección el módulo de elasticidad, que es en el fondo una medida de la cohesión, ¿no?, que tendrían, de ese enlace que tendrían mis átomos, sería mayor
a esta dirección. Y pronto. De aquí nace entonces la importancia que les había comentado de comprender bien la diferencia entre materiales isótropos y materiales anisótropos. Si las propiedades en este cristal están cambiando en direcciones diferentes, porque está demostrado, ¿no? O en esta dirección de la cara, las distancias interatómicas son diferentes, y en consecuencia, entonces, las propiedades mecánicas y otras propiedades también van a ser diferentes. Mi conclusión, los cristales son materiales del tipo anisótropo, o sea, sus propiedades cambian con las diferentes direcciones. ¿Quedó muy claro el concepto? Y para nosotros es muy importante entonces este concepto. Si estamos hablando de cristales, necesariamente tenemos que entrar entonces al mundo de la anisotropía, debido entonces a que en un cristal, cualquiera que fuera, cúbico simples, cúbico de cuerpo centrado, cúbico de cara centrada, u otros cristales, nos falta todavía estudiar el hexagonal, ¿verdad? Pero cualquiera que fuera, nuestra conclusión está muy clara y muy sólida. Tienen comportamiento anisótropo. ¿Por qué? Porque en diferentes direcciones hay diferentes distancias, hay diferentes interacciones atómicas, los enlaces entonces son diferentes. Y por ese motivo, estos cristales van a ser anisótropos, propiedades diferentes en diferentes direcciones. Bueno, una vez que tenemos entonces muy claro de que los cristales tienen un comportamiento anisótropo, miren, si yo quisiera estudiar entonces propiedades en esta dirección, la diagonal principal, ¿no? O en esta dirección, el lado de mi celda cúbica, o en esta dirección, la diagonal de la cara de mi cubo, ¿no? En esta, si quieren, la diagonal superior de la cara de mi cubo. Yo necesito algún sistema para poder referirme a estas direcciones, que son entonces diferentes en propiedades. Si yo quiero designar entonces alguna dirección, necesariamente tengo entonces que tener algún tipo de sistema para identificar estas direcciones, y vamos a ver que también va a ser necesario identificar algunos planos de estos cristales. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a tener un sistema entonces de identificar direcciones y planos en nuestros cristales? Para ello se ha desarrollado un sistema que se conoce entonces bajo el concepto de índices de Miller. Índices de Miller, que es entonces nuestro tema a seguir. Índices de Miller es un tema importantísimo. ¿Y de dónde es útil? Es útil porque yo les muestro como ejemplo, miren, si uno quiere fabricar microprocesadores, uno tiene que comprarse cristales de silicio. Pero si yo tengo un cristal de silicio, les voy a mostrar aquí, ¿no? Esto es un cristal, no estoy proyectando, voy a cambiar entonces mi presentación. Esta de aquí, donde sí, ahora sí estoy proyectando entonces la figurita de los cristales, miren. Si yo quiero fabricar microprocesadores, yo me compro entonces un lingote de silicio, cristal de silicio, y va a ser necesario entonces, ¿no?, después cortar en galletas, ¿no?, obleas, este cristal. Miren, están aquí, ¿no?, los cortaditos en varios tamaños, y a partir entonces de este cristal recién hacer el microprocesador. Hay dos categorías de cristales, unos dopados tipo N y otros dopados tipo P, ¿no? Se dopa con fósforo, ¿no? Se dopa, ¿no?, con otros materiales para que tenga ese comportamiento semiconductor, esos cristales de silicio. Pero aquí vendría lo interesante. Los cristales de silicio son cúbicos. Entonces, si yo corto mis obleas, ¿no?, estas mis galletitas, en esta dirección, o las corto en esta dirección,
o las corto en esta dirección, el comportamiento de esos cristales va a ser totalmente diferente. Y por ese motivo yo voy a necesitar una manera de poder entonces especificar, ¿no?, qué tipo de dirección yo necesito para la aplicación que estoy pensando en realizar. ¿En qué voy a utilizar entonces estos mis cristales? Estas fotos, miren, yo las he sacado de un fabricante al por menor chino, que es el famoso AliExpress, para que vean que uno puede comprarse así sin ningún problema, ¿no? Es comercio libre, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, este fabricante me está ofertando a 20 euros más o menos, eran unos $22, digamos, ¿no?, por cada galletita, por cada cilindro de 5 pulgadas de longitud. Y me dice que son tipo N, ¿no? Son cristales tipo N para poder comprarme. Y me da aquí unos números. Ah, ¿y qué diablos, no? ¿Será que con esos números, qué me quiere decir, no? Entonces, la única manera de saber qué significan los números es entonces entendiendo los índices de Miller. Podrán ver que entonces había sido útil. Y aquí podemos ver, voy a ampliar un poquito más para que podamos percibir mejor. Entonces, aquí podemos ver de que, miren, este fabricante me había sabido ofertar estos cristales en 3 familias de direcciones. Y en función de qué dirección yo me compré, sus propiedades van a ser totalmente diferentes. Yo puedo meter la pata, entonces yo no sé de qué se trata. Yo digo, vendeme cualquiera, ¿no? Y vendeme cualquiera casero y voy a meter la pata que su comportamiento es totalmente diferente. Son materiales anisótropos, ¿no? Son cristales anisótropos y por ese motivo necesito saber para qué sirven y cómo se usan y cómo se interpretan los famosos índices de Miller que me van a permitir entonces comprender estas informaciones comerciales, ¿no? Están viendo que no es nada rebuscado en artículos técnicos, ¿no? Que estamos usando pan de cada día en artículos técnicos, ¿no? Este tipo de nomenclatura bajo índices de Miller, pero podrán ver que para comercio normal se necesita de AliExpress, ¿verdad? Donde compramos cosas al por menor. Tipo N dopado con fósforo, arsénico y antimonio. ¿Cierto? Bien, muchachos, hemos tenido una semana un poco rara. Hoy hemos comenzado una nueva etapa en la sociedad boliviana y en especial en la sociedad cochabambina. No quiero avanzar más. Mañana voy a comenzar entonces a hablar sobre los cristales y su forma, ¿no?, de identificar direcciones y planos en esos cristales, índices de Miller en otras palabras, y me gustaría entonces abrir los micrófonos para que ustedes puedan hacer consultas o sacar alguna duda que haya quedado. ¿Alguna consulta, alguna duda? Adelante. Inge, una consultita. ¿El grafeno también sería un material anintrópico? Anisótropo. Anisótropo. Anisótropo, perdón, Sí. anisótropo. Si sabes el grafeno, en el fondo es carbón, ¿no? Y no quería yo llegar a todavía hablar del tema, pero de todas maneras entonces es anisótropo el grafeno. La única diferencia es de que el espesor del grafeno es un átomo de carbono en el fondo. Entonces no forma cristales espaciales, sino es un cristal plano. Y de ahí vienen entonces sus propiedades totalmente diferentes, ¿no?, a las que nosotros percibimos en cristales espaciales. Este es un cristal plano, ¿no?, el grafeno. ¿Está claro? Tiene propiedades extraordinarias, ¿no? Desde ser un superconductor, ¿no?, hasta tener una ultra alta resistencia mecánica, ¿no? Tiene aplicaciones fantásticas. Y se lo fabrica a partir del grafito, ¿no?, que es increíble, ¿no? ¿Verdad que es tan blandito?